Bueno, vamos a meternos de lleno en un análisis de doctrina de procuración administrativa. Y para hacerlo bien práctico, vamos a desmenuzar un caso real de derecho del consumidor. Tomemos el caso del señor Mariano Selef. A través de su experiencia vamos a ver cuál es el verdadero rol del procurador. Porque, ojo, no es solo reclamar por un cobro que no correspondía. Acá hay algo mucho más de fondo, una vulneración al trato digno. Y vamos a ver, paso a paso, cómo se defiende ese derecho frente a las prácticas abusivas que, lamentablemente, vemos todos los días. Y todo, absolutamente todo, arranca acá. Con esta frase. Parece algo menor, ¿no? Pero esta frase lo cambia todo. Transforma lo que era un simple reclamo por plata mal cobrada en una verdadera vulneración a la dignidad. Y es que esta calificación, este insulto, es el corazón, el núcleo de una de las infracciones más graves que vamos a analizar en este caso. Bien, ahora veamos cómo se arma una defensa sólida. Vamos a hacer un recorrido un paso a paso, ¿sí? Desde ese momento inicial, el maltrato, hasta que llegamos a una acción legal concreta. Vamos a desglosar todo el proceso profesional, desde que un cliente cruza la puerta del estudio con su problema hasta el momento en que formalizamos una denuncia. Este es, ni más ni menos, el camino para gestionar, para prevenir y, lo más importante, para encauzar un conflicto de consumo como corresponde. Bueno, arranquemos por el principio, la primera etapa. Y les diría que es quizás la más importante de todas, la consulta. Es en ese momento donde el profesional recibe los hechos así, en crudo. Es el relato del cliente. Y nuestra tarea ahí es fundamental. Primero, escuchar. Después, analizar. Y finalmente, empezar a traducir esa experiencia, ese enojo, esa frustración en un encuadre jurídico claro. A ver, la línea de tiempo acá es clave para entender el panorama completo. Todo empieza el 5 de julio. Una compra, una heladera y un error. Un doble débito. Unos días después, el señor Selef va a reclamar. Y ese intento de solución termina en un maltrato directo. Pero fíjense en esto, miren el tiempo que pasa. Recién el 27 de octubre el conflicto llega al ámbito profesional. Meses. Imaginen los meses de frustración para este consumidor. Y acá tenemos el punto de partida, el dato duro, digamos, el perjuicio económico directo. 1.500.000 pesos. Y esto no es un número abstracto, es plata. Plata real que le sacaron indebidamente de la cuenta del señor Selef. Este dato, este daño material, es la base, el cimiento sobre el cual vamos a construir todo nuestro reclamo. Muy bien, ya tenemos el relato del cliente. Ahora nos toca a nosotros. Pasamos al análisis técnico. Nuestra función como procuradores es precisamente esta. Agarramos esos hechos, esa historia, y la traducimos. ¿En qué? En infracciones legales concretas. Y una vez que tenemos eso claro, recién ahí trazamos un plan de acción. Un plan que tiene que ser coherente y, sobre todo, estratégico. ¿Y qué nos revela este análisis? Bueno, no una, sino una cascada de incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor. Lo más obvio, claro, es el cobro indebido. Pero lo más grave, lo que le da una dimensión distinta a este caso, es la violación del artículo 8 bis, el deber de trato digno. Y como si fuera poco, a eso le sumamos la falta total de respuesta del proveedor y la posible responsabilidad solidaria de toda la cadena, según el artículo 40. Ok, con el diagnóstico ya claro, diseñamos la estrategia. Y esto es fundamental que se entienda. Es un camino progresivo, metódico. No se hace todo de golpe. Primero, lo primero, asegurar la prueba, los extractos bancarios, todo. Segundo, intimar, de manera formal, con una carta documento. Tercero, si eso no funciona, escalamos a la vía administrativa. Y recién como última instancia, se considera la vía judicial. Este orden, créanme, no es para nada casual. Es la esencia de una procuración que busca ser eficiente. Bien, ahora pongamos la lupa en el primer paso formal de esta estrategia, la intimación extrajudicial, que en la práctica es la famosa carta documento. Y quiero ser claro en esto. No es un papelito más, no es una simple formalidad. Es un acto jurídico con un peso enorme. Define las posiciones de cada uno y definitivamente marca un antes y un después en el conflicto. ¿Cuál es el objetivo de esta carta documento? Es doble básicamente. Por un lado, algo técnico pero crucial, notificar de manera fehaciente al proveedor. Con esto, por ejemplo, interrumpimos los plazos de prescripción. Y por otro lado, y esto es muy importante, lo constituimos en mora. ¿Qué significa? Que le fijamos un plazo para que cumpla y le advertimos qué va a pasar si no lo hace. Miren la fuerza de las palabras. Miren lo que dice acá, íntimo y después plazo perentorio de 48 horas hábiles. Este lenguaje no es al azar, para nada. El objetivo es generar una reacción ya.
Es demostrar que el reclamo subió de nivel. Se acabó la charla informal, ahora estamos en el terreno de una exigencia con consecuencias legales. Entonces, ¿qué se exige concretamente? 3 cosas, bien claras. Primero, el reintegro de la plata. El daño material. Segundo, algo que parece obvio pero no lo es, la factura de compra, la regularización de los papeles. Y tercero, un punto que es crucial en este caso, una disculpa formal por el maltrato. Esto último va directo al corazón del problema, a la vulneración del trato digno. Y acá la cláusula que le da toda la fuerza a la intimación, bajo apercibimiento. Ojo, esto no es una amenaza, es técnicamente la enunciación de la consecuencia legal si no cumplen. Le estamos diciendo al proveedor con todas las letras que su silencio o su negativa a cumplir va a tener una secuela procesal. Bueno, ¿y qué pasó? La intimación no tuvo respuesta. Silencio de radio. Esto automáticamente activa el siguiente paso de la estrategia. Llevamos el conflicto a la autoridad de aplicación, es decir, a la Dirección de Defensa del Consumidor. A partir de este momento, el reclamo se formaliza, pero ahora ante el Estado. Y la denuncia tiene que ser sólida, se apoya en un doble fundamento. Por un lado, a nivel específico, la Ley 24.240, y ahí el pilar central es el artículo 8 bis. Pero por encima de todo eso tenemos el gran paraguas del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que no es poca cosa, eleva la protección del consumidor a la categoría de derecho fundamental. Saber articular estos dos niveles es lo que le da una fuerza tremenda al reclamo. Cuando presentamos la denuncia, es fundamental ser claros y distinguir qué estamos reclamando. Por un lado, el daño directo. Es fácil, la devolución de la plata mal cobrada. Pero por otro, y con igual o incluso mayor importancia en este caso, incorporamos el daño moral. Y acá el objetivo es otro. No es devolver dinero, es reparar, a través de una indemnización económica, todo el sufrimiento, toda la humillación que generó ese trato vejatorio. Y para ir cerrando, vamos a reflexionar un poco sobre nuestro propio rol en todo este proceso. Porque ser procurador no es solo saber de leyes y procedimientos. La procuración administrativa va mucho más allá de lo técnico. Implica una dimensión ética que no podemos esquivar, una estructura de honorarios que está regulada y, sobre todo, una función social importantísima. Y si vamos a hablar de honorarios, tenemos que entender este concepto, la UMA. ¿Qué es? Es la unidad de medida arancelaria. La fija la Corte Suprema y básicamente es la base que usamos para calcular los honorarios mínimos por nuestro trabajo. ¿Para qué sirve? Para garantizar una retribución que sea justa y también previsible. Miren este presupuesto. Es un ejemplo bien práctico de cómo se aplica la UMA a nuestro trabajo. Cada tarea que hacemos, cada paso, tiene un valor asignado por la ley arancelaria. Y lo más importante de esto, lo fundamental, es la transparencia, que el cliente vea en detalle el costo de cada gestión. Esa claridad es la base de toda relación de confianza. Y esta es la idea central, la que quiero que se lleven de todo este análisis. Nuestra labor, la procuración, no es simplemente firmar papeles o ir a audiencias, eso es solo una parte. Lo nuestro es una gestión integral, una gestión estratégica del conflicto. Piénsenlo así, somos el puente para que el derecho, que a veces parece tan lejano en una ley, se convierta en una realidad efectiva para la gente. Y para terminar, les dejo una pregunta para que reflexionemos. Cuando logramos una indemnización por daño moral, como en este caso, ¿qué estamos consiguiendo en realidad? ¿Solo plata? ¿O estamos haciendo algo más? ¿No estaremos quizás reafirmando un estándar de cómo deben tratarnos? Poniendo un límite claro a las prácticas abusivas. Recordando, en definitiva, que la dignidad de una persona no tiene precio. Y ahí, en esa respuesta, está el valor más profundo de nuestra profesión.